Todos lo repiten como si fuera un hecho establecido. La identidad tamil es antigua. Más antigua que los reinos. Más antigua que los imperios. Pero aquí está la parte que nadie dice en voz alta. En genética, el lugar donde se supone que la historia debe probarse, no creerse, la ciencia nunca la ha calificado oficialmente como la más antigua. Ni una sola vez. No con claridad. No sin vacilación. Y ese silencio no es casual. Porque cuando los científicos analizan el ADN tamil, no encuentran algo joven. No encuentran algo prestado. No encuentran una historia que comience claramente en otro lugar. Encuentran profundidad. Demasiada profundidad. Tan profunda que no encaja cómodamente en el lenguaje que la ciencia prefiere usar. Migración. Llegada. Reemplazo. Estas palabras funcionan bien cuando las personas claramente van y vienen. Pero ¿qué sucede cuando los datos se niegan a mostrar una llegada limpia? ¿Qué sucede cuando los genes no parecen visitantes, sino algo que ya estaba esperando? Aquí es donde comienza la incomodidad. Los genomas tempranos del sur de Asia, especialmente de las regiones del sur, se comportan de manera extraña. No se colapsan en líneas temporales simples. No desaparecen cuando aparecen nuevas culturas en la superficie. No se reinician cuando cambian los idiomas. Permanecen. Y permanecer es peligroso para ciertas historias. Porque la persistencia sugiere continuidad. Y la continuidad sugiere presencia. Y la presencia plantea una pregunta que la ciencia tiene cuidado de no abordar precipitadamente. ¿Qué pasa si estas señales genéticas son más antiguas que las categorías construidas para explicarlas? ¿Qué pasa si son anteriores a los marcos utilizados para estudiarlas? Esto no significa que los científicos estén ocultando algo. Significa que se encuentran en un límite. Un límite donde nombrar algo el más antiguo deja de ser una afirmación técnica y comienza a convertirse en una afirmación de civilización. La historia tendría que cambiar. Los centros tendrían que moverse. Las viejas suposiciones se debilitarían. Así que en lugar de conclusiones, hay cautela. En lugar de declaraciones, hay pausas. Pero las pausas también hablan. Porque cuanto más profundizan los investigadores en el sur de Asia Meridional, más clara se vuelve una cosa: la historia no comienza donde nos dijeron que comienza. Y si eres de los que creen que la historia siempre ha estado un poco incompleta, si percibes que algunas verdades se dejaron sin nombrar en lugar de ser refutadas, entonces este silencio debería inquietarte. Porque el verdadero misterio ya no es si la evidencia existe. Es por eso que cada camino lleva a lo más profundo, pero nadie quiere decir dónde comienza realmente. Y para comprender esa vacilación, tenemos que remontarnos a antes de la identidad, antes del lenguaje, antes de la memoria misma, a los primeros humanos que pisaron el sur de Asia, y nunca se fueron realmente. Mucho antes de que existieran los nombres, antes de las tribus, antes de los dioses, antes del lenguaje mismo, los humanos ya se movían. No primero hacia el norte. No a través de montañas y ríos. Siguieron el borde del mundo. Hace unos 70.000 años, pequeños grupos dejaron África y se quedaron cerca de la costa. Caminaron junto al océano, generación tras generación, comiendo lo que el mar les daba, durmiendo donde la tierra se encontraba con el agua. Esto no fue una invasión. Fue supervivencia. Y ese camino los condujo al sur. Al subcontinente indio. A lugares que la historia luego llamaría periféricos, pero que la genética reconocería silenciosamente como cruciales. Porque el sur de la India no se comportó como un destino. Se comportó como un refugio. En la mayoría de las regiones, las señales genéticas antiguas se desvanecen. Son sobrescritas por llegadas posteriores, mezcladas hasta desaparecer, fragmentadas por el tiempo. Pero en el sur profundo, ocurrió algo inusual. Los primeros linajes humanos no desaparecieron. Permanecieron. No intactos. No aislados. Sino preservados.
Ciertos haplogrupos antiguos, entre las ramas más antiguas del árbol genético humano, aparecen una y otra vez en las poblaciones del sur. No como fragmentos raros, sino como hilos vivos. Aún presentes. Aún respirando a través de la gente moderna. Esto no significa que el sur de la India fuera el origen de la humanidad. La ciencia es cuidadosa al respecto. Pero la supervivencia cuenta su propia historia. Porque cuando un linaje sobrevive mejor en un lugar que en cualquier otro de la Tierra, plantea una pregunta que ningún modelo gusta de responder demasiado rápido. ¿Por qué aquí? ¿Por qué estas señales genéticas tempranas perduraron en el sur mientras se desvanecían en otros lugares? ¿Por qué las migraciones posteriores se mezclaron, pero no las borraron? ¿Por qué el pasado humano más profundo sigue siendo más visible aquí? Los investigadores observan estos patrones. Los publican con cuidado. Evitan el lenguaje dramático. Porque la supervivencia no es lo mismo que el origen. Pero la supervivencia durante decenas de miles de años sugiere estabilidad. Y la estabilidad sugiere algo más que casualidad. Sugiere que mientras las culturas surgían y caían en la superficie, mientras los idiomas cambiaban y las creencias cambiaban, la gente que estaba debajo nunca desapareció por completo. Y eso crea un problema para la historia. Porque la mayoría de las historias prefieren capítulos limpios. Comienzos. Finales. Reemplazos. Pero la genética cuenta una historia más lenta. Una historia donde nada termina realmente. Y si estos primeros linajes humanos sobrevivieron tan claramente en el sur, si permanecieron visibles a través de cada ola de cambio posterior. ¿Por qué nuestras historias apenas los mencionan? ¿Por qué las narraciones posteriores hablan más alto que las verdades más profundas? La respuesta no es simple. Porque lo que vino después no llegó una sola vez. Llegó en capas. Cuando los científicos finalmente intentaron explicar la complejidad genética del sur de Asia, no contaron una historia. Construyeron un modelo. Dos amplios componentes. Ancestral del norte de la India. Ancestral del sur de la India. Ani y así. Es importante entender esto claramente, esto nunca fue un veredicto. Fue una herramienta. Una forma de describir patrones, no identidades. Pero los modelos tienen un poder extraño. Una vez nombrados, comienzan a sentirse reales. Fijos. Definitivos. Y ahí es donde la memoria comenzó a desdibujarse. Porque las poblaciones tamiles sí muestran algo distintivo. No pureza. No aislamiento. Sino continuidad. Una ascendencia más alta relacionada con así en comparación con muchos otros grupos. No intactos, nunca intactos, sino estratificados, absorbidos, transmitidos. Lo que importa es cómo ocurrió esa mezcla. Las líneas temporales no se comportan como invasiones. No hay una ruptura genética repentina. No hay un reemplazo brusco. No hay un momento en que una población desaparezca y otra tome el control. En cambio, los datos muestran superposición. Una mezcla lenta. Generaciones que viven juntas el tiempo suficiente para que la memoria cambie antes que los cuerpos. Esto es incómodo para las historias dramáticas. Porque sugiere que la identidad no se formó exterminando a la gente, sino absorbiéndola. Culturas que llegan sin borrar. Lenguas que se propagan sin matar genes. Poder que cambia en la superficie mientras la continuidad permanece debajo. La identidad tamil, desde esta perspectiva, se parece menos a una fortaleza, y más a un río. No detuvo lo que fluyó hacia ella. Lo llevó. Y aquí está el problema oculto. El lenguaje aniasí, por muy útil que sea, puede ocultar algo más profundo. Al centrarse en la mezcla, distrae de lo que permaneció estable en esa mezcla. La continuidad sureña se convierte en ruido de fondo. Siempre presente, pero rara vez centrada. Así, las discusiones se convierten en binarias. Norte versus sur. Llegada versus nativo.
¿Quién llegó primero? Pero la genética no respalda estos argumentos con claridad. Porque lo que los datos realmente muestran es esto, incluso después de múltiples oleadas de movimiento, incluso después de que las lenguas cambiaran, incluso después de que las identidades se reorganizaran. Algo en el sur se mantuvo notablemente consistente. No congelado. No puro. Sino continuo. Y eso plantea una pregunta más difícil que la invasión. Si el ADN tamil nunca se aisló, si siempre absorbió, siempre se mezcló, entonces, ¿qué permaneció inalterado? ¿Qué se mantuvo lo suficiente como para darle a esta identidad su profundidad? La respuesta no está solo en los genes. Está en las ciudades sepultadas bajo las suposiciones modernas. Durante mucho tiempo, el sur de la India se sitúa al final de la historia. Se decía que la civilización llegó tarde aquí. Después del norte. Después de las llanuras. Después de que el guión ya estaba escrito. Entonces que el Adi emergió. Silenciosamente al principio. Un sitio de excavación junto a un río del que la mayoría de la gente nunca había oído hablar. Ningún gran anuncio. Ninguna revelación dramática. Pero las fechas no se comportaron. Capa tras capa apuntaban a una época que se suponía que aún no existía en el sur. Contemporánea con los primeros centros urbanos de las llanuras del Ganges. No siglos después. No como una imitación. Al mismo tiempo. Eso por sí solo era inquietante. Luego vinieron los objetos. Cosas cotidianas. Ladrillos hechos según un estándar. Patrones de drenaje. Signos de vida organizada. Evidencia de comercio que llegaba mucho más allá de la región. Y escritura. No inscripciones ceremoniales. No símbolos de la élite. Sino marcas de la vida cotidiana. Alfabetización que no dependía de los patrones del norte. Planificación urbana que no esperaba permiso. Esto no era una aldea convirtiéndose en ciudad. Esta era una ciudad que ya pensaba como tal. Y ahí es donde comenzó la resistencia. No porque los hallazgos fueran débiles, sino porque el momento no era el adecuado. Que el Adi llegó demasiado pronto. Cuestionó una secuencia con la que la historia se había acostumbrado, norte primero, sur después. Centro primero, periferia después. Que el Adi rechazó ese orden. Y aquí es donde el silencio se profundiza. Porque que el Adi no se trata solo de ladrillos y ollas. Se trata de personas. Si el material genético de que el Adi puede muestrearse adecuadamente, no solo responde a una pregunta regional. Habla de la historia humana global. Puede decirnos si la continuidad cultural en el sur también tuvo continuidad biológica. Si las personas que vivieron allí hace 2000 años todavía están presentes en sus descendientes actuales. Esa posibilidad es importante. Así que la duda no es sobre arqueología. Se trata de consecuencias. Porque si los que el Adi se asemejan genéticamente a las poblaciones tamiles modernas, entonces la idea del desarrollo tardío del sur no solo se debilita. Se derrumba. La línea de tiempo cambia. El centro se mueve. Y el sur deja de ser un receptor de civilización, y comienza a verse como una fuente paralela. Esa no es una pequeña corrección. Es una reescritura. Y, sin embargo, que el Adi no se sostiene solo. Porque las ciudades no surgen aisladas. Se conectan. Comercian. Se mueven. Y si que el Adi cuenta la mitad de la historia, la otra mitad espera más allá de la tierra. Porque que el Adi no estaba aislada. El mar cuenta otra historia. Cuando imaginamos el mundo antiguo, nos enseñan a ver los océanos como bordes. Como límites. Como muros que impedían a la gente ir más lejos. Pero para la gente del sur, el océano nunca fue un muro. Era un camino. Mucho antes de las fronteras modernas, mucho antes de los mapas políticos, las comunidades costeras del sur de la India ya miraban hacia afuera.
no solo hacia el norte, sino hacia los lados, a través del agua. Las señales genéticas y los rastros culturales apuntan silenciosamente en la misma dirección, hacia Sri Lanka, hacia las cadenas de islas, hacia la amplia bahía de Bengala. Este no fue un viaje único. Fue un movimiento a lo largo de siglos. Las conexiones sur-sur existían mucho antes de que el dominio norte-sur se convirtiera en la historia que recordamos. Y eso importa. Porque cuando se sigue a las poblaciones costeras tamiles, algo queda claro. Su composición genética no parece la de un grupo esperando ser alcanzado. Parece un grupo ya en movimiento. Hay continuidad, profunda, arraigada, inconfundible. Pero también hay expansión. Contacto estratificado. Rastros de intercambio que no provienen de la conquista, sino de la conexión. No eran personas pasivas, de pie al borde de la tierra. Eran navegantes del ritmo y la estación. Lectores del viento y la corriente. Comunidades que entendían el mar lo suficiente como para confiar en él. Y con el movimiento llegó la mezcla. No la eliminación. No el reemplazo. Sino un contacto que dejó huellas, sutiles, humanas, duraderas. Sin embargo, los primeros modelos genéticos tuvieron dificultades para ver esto. Porque durante mucho tiempo, la historia se escribió como si la tierra importara más que el agua. Como si el movimiento solo contara cuando cruzaba continentes. Como si los océanos borraran la identidad en lugar de transportarla. El mundo del Océano Índico no encajaba en esa lógica. Así que fue marginado. Pero los datos no olvidan. Muestran que las poblaciones costeras tamiles se aferraron a la antigua continuidad genética mientras aún absorbían la influencia del otro lado del mar. Un equilibrio difícil de explicar si se asume que la gente permaneció quieta. Y eso crea tensión. Porque si el movimiento fuera constante, si el contacto fuera normal, si el mar conectara más de lo que dividía. ¿Por qué la historia sigue congelando la identidad tamil en un solo lugar? ¿Por qué a menudo se describe a los tamiles como arraigados pero no móviles, antiguos pero no expansivos? Algo no cuadra. Porque la identidad no sobrevivió aquí quedándose quieta. Sobrevivió adaptándose, dejando que los genes cambiaran donde podían y aferrándose a algo más donde no podían. Y ese algo más no era el ADN. Porque el lenguaje sobrevivió a lo que los genes permitieron cambiar. El lenguaje a menudo se confunde con la sangre. Si las palabras sobreviven, la gente asume que los cuerpos se mantuvieron iguales. Si una lengua perdura, imaginan una población intacta. Pero el lenguaje no funciona como el ADN. El tamil sobrevivió no porque los genes se mantuvieron puros, sino porque la memoria lo hizo. A medida que las personas se desplazaban, se mezclaban, se casaban, comerciaban y absorbían a otros, el idioma se mantuvo lo suficientemente fuerte como para llevar la identidad hacia adelante. No resistió el cambio congelándose. Se adaptó, se estandarizó, se profundizó. Esta es la parte que la historia a menudo malinterpreta. Porque cuando los primeros historiadores vieron una tradición lingüística ininterrumpida, asumieron una población ininterrumpida. Interpretaron la continuidad en la gramática y la proyectaron a la biología. Pero la genética cuenta una historia diferente. El ADN se fusiona silenciosamente. No se anuncia a sí mismo. No exige lealtad. El lenguaje sí. Elige qué recordar. Decide qué historias sobreviven. Mantiene vivos los nombres, los rituales, las metáforas y los valores incluso cuando los cuerpos cambian bajo ellos. Así que la identidad tamil no se preservó mediante el aislamiento. Se preservó mediante la resiliencia. La gente llegó. La gente se quedó. La gente se fusionó. Y en lugar de borrar lo existente, lo aprendieron. Lo hablaron. Lo transmitieron. Es por eso que el tamil se siente antiguo de una manera que no es frágil. No frágil como los mitos de pureza, sino duradero como un sistema vivo. Y esta durabilidad creó confusión.
Porque las narrativas posteriores analizaron el lenguaje y asumieron la biología. Trataron la cultura como si fuera un fósil genético. Confundieron la continuidad de la civilización con la continuidad racial. Ese error moldeó los libros de texto. Moldeó los debates. Moldeó la identidad misma. De repente, lo que eras se redujo a lo que supuestamente eran tus antepasados. La complejidad se derrumbó en linajes. La historia convirtió las historias humanas en afirmaciones biológicas. Y en ese proceso, algo más antiguo desapareció. Las capas genéticas más profundas, las que no encajaban perfectamente en el lenguaje, quedaron relegadas a un segundo plano. No se negaron. Simplemente se ignoraron. Porque enturbiaron la historia. Y la historia prefiere historias limpias. Comienzos claros. Reemplazos claros. Ganadores claros. Entonces, si el lenguaje preservó la identidad con tanta eficacia, si llevó la memoria a través de siglos de mezcla, ¿qué borró las antiguas narrativas genéticas subyacentes? ¿Por qué recordamos las palabras, pero olvidamos a las personas más profundas? La respuesta no está en el ADN ni en la lingüística. Está en cómo la historia elige la simplicidad sobre la verdad. En algún momento, la complejidad se volvió incómoda. Entonces la historia la simplificó. 2 palabras fueron suficientes. Ario. Dravidiano. Limpio. Opuesto. Fácil de discutir. Pero la genética nunca estuvo de acuerdo. Porque las poblaciones no se mueven como lo hacen las culturas. Y las culturas no se reproducen perfectamente en el ADN. Las personas se mueven en fragmentos. Familias, no ejércitos. Comerciantes, no plantillas. Matrimonios, no reemplazos masivos. Los genes siguen la intimidad, no la ideología. El modelo binario sugiere que un grupo llegó y otro se estancó. Uno habló, el otro escuchó. Uno reemplazó, el otro desapareció. Pero los datos rechazan esa historia. Lo que muestran, en cambio, es estratificación. Movimiento sin borrado. Cambio sin extinción. Diferentes grupos llegaron en diferentes momentos, se mezclaron a diferentes velocidades y se asentaron en mundos sociales existentes en lugar de destruirlos. No hubo una transferencia limpia. No hubo un reinicio genético. Y esto es profundamente importante para la identidad tamil. Porque la historia tamil no requiere un enemigo para explicarse. No necesita definirse en oposición a la llegada de nadie más. No necesita un antes y un después con forma de conflicto. La identidad tamil se formó a través de la continuidad y la absorción, no de la resistencia y el reemplazo. Pero las narrativas políticas necesitaban líneas más definidas. Así que se sacrificaron los matices. El marco ario-dravídico se convirtió en más que un modelo. Se convirtió en un arma. Una forma de reclamar prioridad, pureza o victimización. La genética se vio arrastrada a discusiones que nunca estuvo destinada a resolver. Y en ese ruido, algo sutil se perdió. La comprensión de que el antiguo sur de Asia no fue un campo de batalla de identidades, sino una larga negociación entre ellas. Esa identidad aquí no era frágil. Era flexible. Y los sistemas flexibles no se rompen cuando llega algo nuevo. Lo incorporan. Entonces, cuando el marco falla, y lo hace, deja atrás una pregunta peligrosa. Si la estructura básica que usamos para explicar la historia del sur de Asia es errónea, si las categorías mismas distorsionan la realidad, ¿qué más hemos malinterpretado? ¿Qué otras historias se construyeron por conveniencia en lugar de evidencia? Y esa pregunta se vuelve imposible de ignorar, especialmente cuando los huesos comienzan a hablar. A estas alturas, la pregunta parece inevitable. Si el sur tiene una continuidad genética tan profunda, ¿por qué los genomas antiguos de Tamil Nadu no han reescrito ya la historia? La respuesta no es conspiración. Es química. El calor destruye el ADN.
La humedad lo descompone. El tiempo remata el trabajo. El clima de Tamil Nadu está casi diseñado para borrar la evidencia genética. Suelo cálido. Lluvias estacionales. Condiciones ácidas que disuelven el hueso antes de que pueda hablar. En regiones más frías y secas, el ADN duerme. Allí, se desintegra. Así que, cuando los investigadores buscan genomas antiguos, no encuentran silencio, sino fragmentos. Secuencias rotas. Señales incompletas. Y eso crea una ilusión peligrosa. Porque la ausencia de evidencia empieza a parecer evidencia de ausencia. Los modelos más antiguos permanecen incuestionables no porque se demuestre que son correctos, sino porque los datos necesarios para cuestionarlos son más difíciles de recuperar aquí. Las brechas de muestreo se amplían. Los estudios se centran en otras áreas. Las narrativas se estabilizan por defecto. Así es como sobreviven las ideas obsoletas, no por fuerza, sino por retraso. Y duele más donde la historia es más profunda. Porque cada extracción fallida se siente como una puerta que se cierra al pasado. No para siempre. Solo el tiempo suficiente para que las suposiciones se consoliden. Pero aquí está la tensión. La tecnología se está poniendo al día. Nuevos métodos. Mejor secuenciación. Fragmentos más pequeños ahora legibles donde antes existía silencio. Y poco a poco, muy lentamente, comienzan a surgir señales. Aún no lo suficiente para reescribir la historia. No lo suficiente para hacer afirmaciones audaces. Pero sí lo suficiente para perturbar la comodidad. Suficiente para sugerir que la continuidad no terminó donde pensábamos. Suficiente para insinuar que el pasado genético de Tamil Nadu no falta, solo está dañado. Lo que plantea la posibilidad más inquietante de todas. ¿Qué sucede cuando la secuenciación finalmente tiene éxito? ¿Cuándo los fragmentos se conectan? ¿Cuándo los patrones se vuelven innegables? Porque algunos resultados ya están emergiendo. Silenciosamente. Cuidadosamente. Incompletos. Y las verdades incompletas son las más peligrosas. En este punto, la ciencia todavía se niega a hacer una declaración. Y es correcto dudar. Porque lo que sugieren los datos es sutil. No dramático. No conveniente. El ADN tamil no apunta al dominio. No reclama superioridad. No exige ser el primero en una jerarquía. Lo que muestra, en cambio, es profundidad. Capa tras capa de presencia humana, preservada con mayor claridad aquí que en muchos otros lugares. No porque nada haya cambiado, sino porque no todo fue borrado. Aquí es donde comienza el malentendido. La profundidad a menudo se confunde con el origen. Pero la ciencia es cuidadosa con esa palabra. Ser un archivo genético no es lo mismo que ser la cuna de la humanidad. Significa algo más silencioso y, en muchos sentidos, más poderoso. Significa que los primeros linajes humanos pasaron por esta tierra, y muchos de ellos se quedaron. Muchos de ellos se mezclaron sin desaparecer. Muchos de ellos dejaron rastros que el tiempo no pudo destruir por completo. Las poblaciones tamiles, desde esta perspectiva, no son un punto de partida de la humanidad. Son un registro de ella. Un archivo vivo donde algunos de los primeros capítulos siguen siendo legibles. Y eso exige un tipo diferente de dignidad. No orgullo construido sobre la supremacía, sino respeto construido sobre la resistencia. Porque sobrevivir decenas de miles de años de movimiento, mezcla, clima y cambio cultural, sin perder la continuidad, no es un accidente. Es resiliencia. Pero aquí es donde la tensión regresa silenciosamente. La ciencia se está acercando a un problema de nomenclatura. ¿En qué punto la profundidad preservada se convierte en algo que requiere reclasificación? ¿En qué punto la supervivencia misma desafía los marcos utilizados para explicar la historia humana? Porque categorías como origen, migración y llegada se construyeron para historias más limpias.
Luchan con lugares que se niegan a reiniciarse. Y si las señales genéticas supervivientes más antiguas siguen siendo más visibles aquí, si las capas más profundas de la historia humana siguen siendo legibles en el sur. ¿Qué pasa cuando la ciencia ya no puede evitar esa conclusión? ¿Qué pasa cuando la preservación se vuelve imposible de ignorar? Esa pregunta no termina aquí. Hay una tentación, al final de historias como esta, de ofrecer una respuesta. De cerrar el círculo. De nombrar la verdad y dejar que todos se vayan a casa satisfechos. Pero esta historia no lo permite. Porque el ADN tamil ya no se trata solo de tamiles. Se ha convertido en un caso de prueba. Un lugar donde las preguntas más profundas de la historia humana se reúnen silenciosamente sobre cómo nos movemos, cómo sobrevivimos y cuánto de nosotros mismos puede borrar el tiempo. Lo que estamos viendo aquí no es una afirmación de ser los primeros. Es algo mucho más inquietante. Es la posibilidad de que algunas partes de la humanidad no se reiniciarán de la forma en que asumimos que lo hicieron. Que mientras las fronteras cambiaban, mientras los imperios surgían y colapsaban, mientras los idiomas se transformaban y las culturas se mezclaban, ciertas señales genéticas perduraron. No congeladas. No puras. Pero se transmite, generación tras generación, como un recuerdo que el cuerpo se niega a olvidar. Esto replantea la identidad de una manera que la historia rara vez lo hace. No como algo poseído. No como algo defendido. Sino como algo heredado de forma desigual, preservado accidentalmente y comprendido solo en fragmentos. La identidad tamil, vista a través de esta lente, no es más antigua que todos los demás. Y no está separada del resto de la humanidad. Es más antigua que las fronteras, y más joven que los genes. Un recordatorio de que lo que llamamos antiguo es a menudo solo lo que logró sobrevivir el tiempo suficiente para ser visto. Y esa supervivencia no siempre se anuncia por sí sola. A veces se esconde bajo el lenguaje. A veces bajo la cultura. A veces bajo historias que parecen completas, pero no lo están. Lo que hace que esto sea peligroso, intelectual e históricamente, es que el sur de la India plantea una pregunta global. Si las primeras huellas humanas permanecen más claras aquí que en otros lugares, si la continuidad puede sobrevivir sin dominación, si la identidad puede persistir sin aislamiento. Entonces, ¿cuántas otras historias hemos malinterpretado? ¿Cuántos lugares fueron descartados porque su evidencia no encajaba con los modelos que construimos? ¿Y cuántas verdades no fueron borradas, sino simplemente nunca reconocidas? La ciencia no ha terminado esta historia. Puede que ni siquiera esté lista para hacerlo. Pero algo ya está claro, el pasado que creíamos conocer era más limpio que la realidad. Y si el sur de la India conserva las primeras huellas de la humanidad, ¿qué olvidó el resto del mundo?